Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que los suyos también. Hoy, España, por fin, podemos decir que hemos ganado la primera batalla al coronavirus. Como les expliqué en el anterior vídeo, a partir del 4 o 5 de abril, nosotros íbamos a tener una pendiente negativa en la curva de contagios diarios. Y las previsiones se han cumplido. Ahora nos queda una nueva fase. Ya saben que esto va por fases, esto es muy lento. La primera fase era reducir los contagios diarios. La segunda fase a la que nos enfrentamos es reducir los casos activos. También hay que decir que es evidente, no solamente en España, sino en toda la mayoría de los países del mundo, por no decir todos, que no conocemos los contagiados reales, ni tampoco las víctimas reales. Pero eso no implica que las fases que está atravesando España varíen, lo único que cambia son las cifras. Además, todos estamos haciendo estas predicciones utilizando la variable de que el gobierno solamente está contabilizando los casos graves. Cuando empecemos a ver test masivos, que debemos verlo antes de que acabe el confinamiento, porque necesitamos saber el impacto real que ha tenido el coronavirus en nuestra sociedad, es evidente que en España hay millones de infectados por coronavirus, muchos de ellos asintomáticos, pero nosotros necesitamos saber eso para cuando levantemos el confinamiento, saber de verdad esa inmunidad colectiva, hasta qué punto nos puede ayudar o no. Y para eso necesitamos saber cuántos infectados hay. Todo esto lo explica muchísimo mejor un virólogo, como por ejemplo puede ser Stanislav Nistal, que es un crack. Yo me limito a aplicar la estadística con los datos oficiales, porque no hay otros, para que veamos las fases en las que está España y cómo vamos a ir evolucionando. También, a pesar de que el número que nos da el gobierno son solamente los casos graves, hay otros indicadores que indican que efectivamente España va por la buena dirección. Por ejemplo, Madrid por primera vez ha descendido el número de ingresos en las UCIs desde que empezó la crisis. O sea que lo estamos haciendo bien los españoles, estamos ganando esta batalla, es una batalla muy larga, pero, insisto, ahora nuestro siguiente reto es reducir los casos activos. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ello. Pues como les expliqué en el anterior vídeo, nosotros a partir del 4 o 5 de abril nos íbamos a ubicar en este punto de la curva de contagios diarios. Hoy ya podemos decir oficialmente que se ha cumplido la predicción y que a partir de ahora la pendiente de contagios diarios va a ser negativa. Esto era una curva representativa para que ustedes lo entendieran, pero ahora ya podemos hacer esa representación con los piquitos. Estos son los piquitos que hace en una curva de contagios diarios España. Como pueden observar, pues teníamos esta fase de ascenso, esta fase de estabilización y nosotros aquí ya empezamos a tener una pendiente negativa. ¿Esto quiere decir que España todos los días va a arrojar menores contagios diarios? No. ¿Por qué? Porque como también expliqué en el anterior vídeo, la curva de contagios diarios se comporta de la siguiente forma. Habrá pequeños repuntes, pequeñas subidas, pero luego, poquito a poco, esto es un proceso lento, desgraciadamente, iremos viendo cómo van transcurriendo los días que España cada vez empieza a descender más los contagios diarios. Atravesada esta primera fase, que como les dije es la primera, también expliqué las diferencias entre curva de contagios totales, la de casos activos y la de los casos diarios, que hay gente que todavía no lo entiende, pues en el anterior vídeo ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, la curva de contagios totales jamás alcanza un pico. Vamos a ver cómo se comporta la curva de casos activos, que es nuestro siguiente reto. Como pueden observar, es completamente diferente su comportamiento al de los contagios diarios. España es que no se aprecia muy bien, pero ya lo verán dentro de 4 días, sobre todo cuando pasemos la siguiente semana, el viernes que viene, sábado que viene, ya verán cómo nosotros estamos en esa meseta, porque ¿cómo se comportan los casos activos? Los casos activos hacen lo siguiente, nosotros ahora vamos a ir subiendo poquito a poco, vamos a ir haciendo esto, pero va a llegar un punto en el que nosotros nos vamos a estabilizar en los casos activos y una vez atravesada esa meseta, una especie de meseta para que podamos entendernos, veremos cómo empiezan a descender. ¿Cuál es la parte positiva de España? Que nosotros vamos a descender los casos activos de forma más brusca que Italia. ¿Por qué? Porque nuestra subida también ha sido más brusca. ¿Y cómo sabemos los casos activos? Con esta fórmula. Para calcular los casos activos, ustedes tienen que coger los totales y a los totales le tienen que restar la suma de los curados más las defunciones. Y entonces lo que te sale es esto. ¿Cuántos activos hay en España ahora mismo? Pues a día de hoy, 5 de abril, los totales reconocidos en España son 130.759 personas. Si le restamos los curados más las defunciones, ahora mismo en España tenemos 80.261 casos activos.
Supone un incremento de 1.444 personas respecto a ayer. Es un dato extremadamente positivo. Desgraciadamente, mucha gente dirá, pero las defunciones siguen aumentando y van a seguir aumentando. Ahora les explicaré por qué. Pero vamos a observar ahora por qué los casos activos, en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que ya tiene más recorrido, para que ustedes vean cómo es esa especie de meseta que les comento y cómo va bajando lentamente, por qué cuando más cerca estás de descender los casos activos es cuando más defunciones se producen. De una forma muy sencilla. Cuando tú estás atravesando esta fase, toda esta fase de aquí, es, para que nos entendamos de una forma muy clara, cuanto mayor sea la base de personas que este maldito virus puede matar, es cuando más defunciones se producen. Es muy sencillo. Si tú tienes 50.000 casos activos, las víctimas son mayores que si tienes 20.000. Es lógica pura y dura. ¿Cuándo nosotros empezamos a descender? Esta fórmula es clave. Cuando el número de contagios diarios sea menor a la suma de los curados más las defunciones. ¿Cuándo España empezará a ver que se reducen drásticamente las muertes? Entrada la semana del 20 de abril. Ustedes fíjense esa fecha en el calendario. El 20 de abril nosotros ya veremos cómo esto del confinamiento, que ya hemos visto los primeros resultados, una noticia magnífica, que es esa pendiente negativa de los casos de los contagios diarios, veremos también cómo los casos activos empiezan a reducirse y también veremos cómo las víctimas empiezan a reducirse. España, por ejemplo, la próxima semana vamos a tener días de 800, la inmensa mayoría, 800, 700 víctimas diarias, y es muy probable, hay varios escenarios, pero cuando termine el mes de abril, nosotros estaremos rondando las 20.000 víctimas. Hay escenarios más positivos, que sería 18.000, el escenario más optimista. El escenario normal, lo más probable, es que estemos entre 20 y 25.000, y el peor escenario es que estemos en 30.000. O sea que el intervalo está ahí. Eso dependerá también de que no estén tan saturadas las UCIs, que por eso es una gran noticia esto, porque esto quiere decir que las UCIs, el personal sanitario, que está realizando una labor magnífica, que desgraciadamente hasta ahora no están siendo atendidos porque no hay recursos, vamos a ver también cómo conforme los casos activos van bajando, más personas van a poder tener una buena atención sanitaria. O sea que la noticia de hoy es magnífica. Lo que nos queda para recorrer toda esta fase es lenta, desgraciadamente esto es así, pero nosotros ya en unos días estaremos en esa meseta y poquito a poco iremos bajando. No quiere decir que esto es una bajada constante, también hay pequeños repuntes, pero ya pueden ustedes observar cómo la pendiente de los casos activos en España será negativa. O sea que estamos haciendo las cosas bien, los españoles estamos respondiendo mejor incluso que los italianos. En Italia ya hay imágenes de mucha gente que está desesperada y que sale a la calle. En España, a decir verdad, nos estamos comportando muchísimo mejor. O sea que este esfuerzo que estamos realizando millones de españoles de estar confinados en nuestras casas desesperados, ya empieza a arrojar los primeros resultados. Pues esto es lo que nos queda por delante. España todavía tiene que recorrer esa meseta, pero ya les digo, la bajada será más brusca que Italia, porque nosotros también hemos hecho una subida más elevada. Así que paciencia, todo esto va a pasar, todo va a salir bien, y además, quedándonos en casa, los cálculos ya están estableciendo que como mínimo hemos conseguido salvar más de 16.000 vidas hasta ahora. O sea que lo bueno de estos datos son que las UCIs cada vez van a poder absorber a esas personas que desgraciadamente desarrollan la enfermedad de forma grave y van a poder tratarlos con condiciones, no como ahora que en muchos casos, por desgracia, no se puede y hay mucha gente que fallece porque no pueden recibir tratamiento. Así que calma, paciencia y sobre todo, tengan claro que de esto vamos a salir. Cuídense.